y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 19 de noviembre del año 2023, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto y la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, el versículo 1 al 8, sobre el tema vivir en la Nueva Jerusalén. Un hombre estaba un día haciendo oración cuando se le ocurrió hacerle una petición atrevida a Dios, que le concediera la gracia de ver el cielo y el infierno. Entonces el Señor decidió regalarle ese privilegio y llevó al hombre hacia dos puertas. Al abrir una de las puertas, el hombre miró adentro y vio que en medio del cuarto había una mesa redonda. Encima de la mesa había una gran olla de comida que olía tan deliciosa que al hombre se le hizo la boca agua. Las personas sentadas alrededor de la mesa estaban muy delgadas, hambrientas y muy mal humor. Cada uno tenía atado a su brazo una cuchara con un mango muy largo. Todos eran capaces de meter la cuchara en el guiso y llenarla. Pero ya que el mango era más largo que sus brazos, ninguno podía meter la cuchara dentro de su boca. Luego fueron y abrieron la siguiente puerta. Era exactamente igual que el primer cuarto. Había otra mesa redonda con la misma gran olla de comida que volvió a hacer sentir apetito al hombre. La gente estaba equipada con las mismas cucharas de mangos largos, pero aquí la gente estaba bien alimentada y llena de salud y riéndose y hablando. El hombre dijo: Señor, no lo entiendo. Es simple, dijo el Señor. La situación aquí es un reflejo de la vida en la tierra. Los que están en el cielo usan sus cucharas para darse de comer los unos a los otros, mientras que los castigados en el infierno únicamente piensan en ellos mismos. ¿Qué le parece esta reflexión, comparación de dos lugares? Cuando llegue el final de la historia, después del juicio final, por ejemplo, juicio final, ya capítulo 20 de Apocalipsis, nosotros sabemos muy bien, viene un juicio ese día. Todo quedará al descubierto en realidad. Todos nos tendremos que presentar ante Dios ese día, sin importar dónde hayamos muerto. Es verdad, después del juicio final, Dios hará un cielo y una tierra renovados. ¿Qué le parece a ustedes? Desde Génesis hasta Apocalipsis, yo voy a contarles unos puntos importantes. La vida humana comenzó en un jardín. ¿Recuerdan ustedes el libro de Génesis? Dios creó el jardín de Edén
para ser un templo de adoración a Él. Quizá le haya encontrado alguna vez en un jardín tranquilo, en flores hermosas y una fuente o una corriente de agua. Mientras preparando el mensaje, en mi mente pasó cuando mis hijos estaban pequeños. De vez en cuando siempre yo lo llevaba en boquete. Mi jardín es tu jardín. ¡Wow! Ese lugar tan hermoso, ¿verdad? Sí. Cuando Dios hizo el mundo, el lugar que creó para su morada fue un jardín. En ese jardín puso a la primera pareja de seres humanos para servir y adorarle. Cuando Ezequiel, interesante profeta Ezequiel, describió un templo futuro, mencionó exactamente un río que salía del templo. Como había ríos, también el jardín de Edén. Dios caminó con Adán y Eva en el jardín, así como Dios luego caminó con su pueblo en el tabernáculo. Según Levíticos, la Biblia 26:12, en ese jardín adoraban a Dios. En ese jardín disfrutaban de su presencia. El jardín del Edén fue un templo, un lugar preparados para adorarle a Él. Viviendo en un templo para Adán y Eva, la adoración fue el enfoque de su vida. No sentían ningún vacío en su corazón, porque siempre estaban en la presencia de Dios. De su presencia fluía todo lo que podrían necesitar. En su presencia disfrutaban del amor, la provisión y la seguridad. En gratitud respondían con adoración. Pero algo sucedió. Adán y Eva, ¿qué problema tenían ellos? Desobedecieron el único mandamiento que Dios les había dado. Comieron del árbol prohibido al desobedecer el mandamiento de Dios. Rechazaron su autoridad sobre ellos. Deshonraron a Dios porque Él les había dado todo. Como resultado fueron entonces expulsados de su presencia. Dios es santo y Él no tolera el pecado en su presencia. Ellos habían rechazado la autoridad de Dios. Por lo tanto, ya no podían vivir en su presencia. Ya no podían vivir en su templo, ese lugar tan hermoso, porque eran inmundos. Su presencia deshonraba a Dios. Sin embargo, mire, por compasión de Dios, Dios no abandonó a su creación, buscó la manera de seguir viviendo en relación con la humanidad que había creado. Pero ahora esa comunión solo sería posible con sacrificio. Hacía falta un sacrificio de sangre para cubrir el pecado y apaciguar la ira de Dios. Y ya nosotros sabemos que el primer sacrificio se hizo allí mismo en el jardín, cuando Dios mató a unos animales y usó sus pieles para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Pero ese sacrificio no deshizo el pecado que habían cometido. Solo compró un poco de tiempo, temporal, un poco de tiempo. No pudieron seguir viviendo en el jardín. A lo largo de la historia, Dios siguió estableciendo templos para que la gente se pudiera acercar a Él. Por eso nosotros sabemos muy bien en los días de Moisés, mandó que se construyera el tabernáculo. Era un templo móvil, una carpa, podía moverlo. Por supuesto, era también un lugar de sacrificio, porque la única manera de poder acercarse a Dios debido al pecado
es por medio del sacrificio durante el tiempo del rey Salomón. Entonces, no en realidad un templo móvil, una carpa, sino se construyó un templo permanente. Fue un edificio esplendoroso, lleno de oro, acabados muy finos. Cuando se dedicó ese templo, Dios llenó el lugar con la nube de su gloria. Cada día los sacerdotes hacían sacrificios por los pecados del pueblo. Cualquiera se podía acercar allí y hablar con Dios. Sin embargo, ese templo también fue destruido. Un templo permanente, sin embargo, mire, fue destruido. ¿Debido qué? Debido al pecado y la rebelión de la gente. Dios permitió que un ejército invadiera y destruyera ese templo, pero no se rindió en su esfuerzo para renovar su relación con nosotros. Cuando se cumplió el tiempo, Dios levantó un templo de carne y hueso, ¿qué? En la persona de su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios. Dios vino al mundo y tomó un cuerpo humano como templo. En ese templo se hizo el sacrificio más perfecto posible. Los sacrificios de animales que se ofrecieron en los templos anteriores fueron solo una medida temporal. En cambio, el sacrificio que Jesús hizo de su propio cuerpo fue un sacrificio perfecto para nosotros. Por medio de su sangre tenemos acceso a la comunión con Dios. Gracias a Dios. Jesús regresó al cielo, pero en su ausencia se está levantando otra clase de templo, la iglesia. La iglesia es el nuevo templo. La presencia de Dios llena ese templo con su espíritu. Por lo tanto, el cuerpo de cada creyente es también un templo. Ya según Corintios nosotros sabemos, el cuerpo de cada creyente, nosotros, es también un templo, un lugar de adoración. Como personas individuales y en congregación somos el templo de Dios. La sangre de Jesús nos purifica y podemos adorar en libertad. Pero queda todavía un templo más, aún más, al final de la historia humana. Habrá otro templo donde todos los que se hayan entregado a Jesús irán a vivir y a adorar para siempre. Entonces Dios le mostró a Juan ese templo en una visión, el libro de Apocalipsis. Si la historia humana comenzó en un jardín que fue un templo, terminará también en una gran ciudad que también será un templo. Por eso mire hoy Apocalipsis capítulo 21. Primeramente 1 al 4, aquí nosotros podemos ver. Cuando llegue el final de la historia, después del juicio final, Dios hará un cielo y una tierra renovados. Prepararnos vivir en esa ciudad. Habrá un cielo y una tierra renovados. Este cielo no se refiere al cielo donde está Dios, sino al cielo que nosotros vemos después de pasar milenios. En otras palabras, toda esta creación que ha sido dañada por el pecado será renovada. El mar, lugar de caos, lugar de caos, y la destrucción dejará de existir. Y descenderá del cielo una maravillosa ciudad. ¿Por qué entonces desciende del cielo? ¿Por qué? Porque no es
una creación humana. Sabemos que no es una de las ciudades que hacemos nosotros, lleno de crimen y contaminación. Será una ciudad realmente santa, dedicada a Dios, a Dios. Ya, entonces, hermanos, ya han encontrado la llave para entrar esa ciudad, ese lugar, ustedes. Un niño estaba parado a la entrada de una tienda pequeña, esperando que su mamá terminara de hacer compras. Un hombre se acercó y le preguntó a ese niño: hijo, ¿puede decirme dónde está la oficina postal? El niño respondió: seguro, seguro, señor. Solamente siga su camino hacia adelante en esta calle. En la esquina, doble a la derecha y verá la oficina del correo. El hombre agradeció al niño y luego le dijo: oiga, soy el nuevo pastor de la iglesia de aquel pueblo. Quisiera invitarte a ir a la iglesia el domingo. Si vas, te enseñaré cómo llegar al cielo. El niño sonrió y respondió: oh, seguro, seguro. Usted ni siquiera sabe cómo llegar a la oficina del correo. Imagínese usted, sí. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Quieres entrar en ese lugar? Mira aquí, los siguientes versículos nos dicen cómo entrar. Versículos 5 al 8. ¿Quién es digno de decidir quiénes entran? Solo el que está sentado en el trono. Es Jesús, el juez de todo y cordero inmolado. Es el principio y el fin. Tiene el derecho de determinar las condiciones de entrada. Él dice que todo el que salga vencedor se convertirá en heredero de todo esto. Tendrá su lugar, su posesión en esa ciudad. Entonces, mire, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Tenemos que vencer al mundo. Por eso la Biblia 1 Juan 5:4 declara: esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué? Por nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. Todo el que haya caminado por fe en Jesús no solo entrará a esa ciudad, sino que tendrá su herencia también allí. ¡Qué bendición! ¡Qué gran bendición tenemos! Recibirá, por decirlo así, un título de propiedad en la ciudad santa. Para mantener la santidad de esa ciudad, también hay una lista de los excluidos. Por eso, mire, hoy viendo el texto al final, los cobardes, los que le tienen más temor a lo que dice el mundo que a Dios, dice que quedan excluidos. También quedan excluidos los que se han rehusado a creer. Los que han preferido el pecado de diferentes tipos y no se han querido arrepentir, también quedarán afuera. Igualmente, los que se han entregado a la magia, a la idolatría, dice que quedarán fuera. La buena noticia es que si hemos cometido estas cosas, podemos ser perdonados si nos arrepentimos. Los que quedan fuera no son los que alguna vez cometieron estos pecados, sino los que se
aferran a ellos y no se quieren arrepentir. No te aferres al pecado, ni dejes que te mantenga fuera del reino de Dios. Hermanos, terminamos el mensaje hoy en la mañana. No podemos regresar al jardín de Edén, ese mismo lugar, porque ya ahora no existe. Pero si podemos prepararnos para vivir en la nueva Jerusalén, cielo y nueva tierra, la tierra nueva, si podemos prepararnos para vivir en la nueva Jerusalén, el nuevo templo que Dios está preparando ahora para nosotros, solo los que están escritos en nombre en el libro de la vida. No nos, hermanos, lo perdamos por nada en este mundo. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos. La sangre de Jesús me